Señor. Doy gracias al Señor, ¿verdad?, por cada uno que está aquí y por el privilegio que me da el Señor de compartir su palabra. Vamos a orar y después vamos a estar leyendo. Quiero que vaya buscando de una vez, ya cuando terminemos de orar, vamos a leer Hebreos 12:1. Gloria sea Jesús, aleluya. Y agarré el mismo tema que tiene el libro, el capítulo, la carrera de la fe. Así se llama el tema. Ok, primeramente vamos a orar. Vamos a orar, solo póngale el dedo ahí a la escritura y vamos a orar que el Señor nos hable. Todos estamos necesitados de la palabra de Dios. Amén. Porque no hemos llegado a la perfección. Así es. Así que necesitamos mucho de su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en este lugar, Señor. Porque podíamos haber estado en otro lugar, Señor, pero estamos aquí en tu casa, Señor. Y hoy, Señor, ponemos, Señor, nuestros corazones, Señor. Proponemos en nuestros corazones, Señor, como un corazón, Señor, tierra fértil para que tu palabra, Señor, que hoy, Señor, sea expuesta, Señor, haga la obra en nuestro corazón. Y tú des, Señor, conforme a la necesidad que hay en nosotros. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, seamos más parecidos a Cristo, Señor, y que salgamos viendo, Señor, a Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que hagas la obra en tu pueblo, Padre. Amén y amén. Amén, aleluya. Estamos en Hebreos 12:1. Amén. Leemos su palabra, dice su palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Tomen asientos, hermanos. El capítulo 12, bueno, el capítulo 12 no debía de estar ahí, pero el autor de Hebreos viene hablando de la fe, ¿verdad? Viene hablando de la fe, pero cuando cae a capítulo 12, él sigue hablando de lo mismo. Sabemos que los capítulos no son inspirados por Dios, fueron hombres que los pusieron. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 11, no tenemos que separarlo del capítulo 12, porque entonces no vamos a comprender lo que está hablando el autor. Ahora, lo que él está haciendo aquí es que él va a hacer una metáfora de la vida cristiana. Entonces, la metáfora que él hace de la vida cristiana, si usted leyó en el texto, dice que una carrera. La vida cristiana es una carrera, y en esa carrera nosotros tenemos que hacer algo para poder, y el texto lo dice, lo vamos a estar explicando más adelante. Dice que tenemos que despojarnos del peso y del pecado para poder correr la carrera bien. Eso es lo que está. Pero en el capítulo 11, él viene hablando de unos hombres que ellos corrieron también.
Así es. y que llegaron a la meta. Aleluya. Pero el autor pone a estos héroes de la fe, que se le llaman, los pone en el graderío del estadio, como testigos, como alguien que nos están viendo cómo nosotros corremos la carrera. Aleluya. Gloria sea Esa es la metáfora que él hace. Y la ventaja, porque el autor viene hablando del pueblo hebreo, y viene hablando mucho de la incredulidad y de la fe. Él dice que los hebreos no entraron al reposo, ¿por qué? Por su incredulidad. Y esos quedaron tirados en el desierto. Pero esos quedaron en el grupo de los que se quedaron, ¿dónde? En la carrera. Ellos se quedaron en la carrera. Pero hay otro grupo. Y este grupo, que está en el capítulo 12, en el 11, ellos corrieron la carrera hasta el fin. Hasta el final. Aleluya. Porque la carrera cristiana se debe correr, y se debe correr hasta el final. Así es. Hasta el final. Gloria sea su nombre. Entonces, el elemento importante para correr bien la carrera es la fe. La fe. Eso es la fe. Pero la fe, ¿en qué? La fe en Cristo Jesús, porque más adelante dice, poniendo los ojos en el autor y consumador de vuestra fe. Entonces, como dice Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Galas 3:11, Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El Aleluya. justo vivirá por la fe. Entonces, el autor nos está aquí recordando que los hebreos o gentiles, porque aquí hay gentiles también, no hay solo hebreos. Aquí en este grupo hay gentiles, nos está recordando que sí se puede correr la carrera. Pero necesitamos nosotros de ciertas cosas, ¿no? De ciertas cosas para poder nosotros entrar. Primero dice que hay una nube de testigos. Ahora, ¿qué significa testigo? Testigo no significa mirones, que están mirando para criticarlo a uno, sino testigo para dar ánimo a que nosotros corramos la carrera, aun cuando hay dificultades, porque cuando él en el versículo 11 ahí atrás, en los últimos dos versículos, en el 39, 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Como que ellos están esperando que nosotros lleguemos a la meta para que ellos sean perfeccionados. No es, hermanos, que estos siervos de Dios nos están viendo. Recuerden, es una metáfora, ellos no están viendo, ellos están con el Señor y ellos no tienen la potestad para venir y ver lo que nosotros hacemos. Entonces, estos testigos hablan con el testimonio que ellos han alcanzado a través de su fe. En Hebreo 11:14 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla de ella.
Entonces, habla. El testimonio de ellos habla. Que a través de la fe, él alcanzó este testimonio. Entonces, ellos están ahí para decirnos se puede, hermano. Amén. Se puede. Se puede llegar al fin. Se puede llegar al fin porque ellos llegaron que vamos a estar viendo adelante, a pesar de las dificultades, ellos llegaron. Porque ellos dicen que fueron apiedrados, cortados con sierra, fueron decapitados, fueron errantes, andaban en el desierto, andaban en cuevas, con vestidos de pieles de oveja, y todo eso pasaron ellos, pero ellos llegaron. Así es. Ahora ellos están viendo cómo nosotros vamos a correr en el sentido figurado de lo que está hablando. Sigue diciendo, despojémonos de todo peso. Recuerden que la metáfora es de un atleta que está corriendo en un estadio y que está corriendo una carrera que necesita despojarse de muchas cosas. Él dice del peso. Ahora, ¿quiénes son los que corren en un maratón o en una carrera? ¿Los gordos o los livianos? Santo. ¿Quiénes corren? ¿Quiénes corren? Los livianos. Los atletas. Ellos tienen una disciplina. Ellos se preparan. Si la carrera de maratón es cada 4 años, ellos se preparan 4 años. Si ellos comieron mucho en Navidad, en Año Nuevo, ellos tienen que bajar ese peso. Y por eso dice, despojémonos del peso. Ellos tienen que hacer ejercicio. Aquello que al atleta le estorba para correr, ¿qué tiene que hacer? Despojarse. ¿Qué tiene que hacer si está gordo? Dieta. Dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio. Ahora, y me llega a mí esto porque en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Imagínense que a mí, que yo no corro, y que me toque con un atleta que tiene 4 años corriendo. ¿Por qué el atleta está en forma? Porque el atleta está ejercitándose y haciéndose más liviano para poder correr más la carrera. El peso. Entonces se está ejercitando. Ahora, ¿qué puede hacer nosotros quitar el peso para la carrera del cristiano? Muchas cosas, hermano. Así es. El trabajo. Ay. Aleluya. El trabajo no es malo porque el trabajo es un mandamiento de Dios que Así nosotros es. trabajemos. Se Amén. le llama el mandamiento cultural, se le llama eso. Mandamiento cultural. Para trabajar. Pero cuando ese trabajo le quita el tiempo que le tenemos que dar a Dios, eso ya es un estorbo. Mi alma te alaba. Y eso nos va a estar atrasando Ayuda. para correr la carrera bien. Aleluya. Si yo agarro el tiempo que es del Señor, para aquello que es el trabajo, entonces yo no voy a correr bien. Y necesito yo quitarme ese peso de encima.
Usted puede decir, pero yo trabajando puedo leer la Biblia o puedo escuchar o puedo cantar, pero es en el contexto de la iglesia que los miembros son edificados. Amén. Aleluya. Es en el contexto de la iglesia donde uno se edifica, donde uno se entrena, donde están los entrenadores, que vamos a llegar adelante, los entrenadores y los que ponen disciplina. También el deporte no es malo, porque el deporte es bueno. Pero cuando nosotros tomamos el deporte y dejamos las cosas de Dios una parte, digamos que nosotros estamos más enterados de lo que pasa en el deporte de lo que la Biblia dice. Aleluya. Pura coincidencia. Gloria a Dios. Aleluya. Sabemos los récords, Ay. sabemos cuántos goles lleva fulano, sultano, Aleluya. pero ni sabemos cuántos versículos tiene un libro. Háblame, papá. Aleluya. ¿Estorba eso o no estorba? Vale, eso vale. Estorba. Porque, ¿qué tendríamos que hacer en vez de tomar mucho tiempo para esa cosa? Y no estoy diciendo que es malo, usted puede tomar su tiempo, pero el exageramiento, ser algo exagerado y dejar la lectura de la Biblia, la meditación de la Biblia, Gloria a Dios. la oración de la Biblia, entonces eso nos está a nosotros estorbando. Aleluya. Ese es un peso. Amén. Así puede ser el descanso, la comida, los amigos, todo aquello que te estorba o nos estorba, poniéndome yo en cuenta porque yo estoy también en la carrera, Gracias, Señor. no es bueno. Hablando de comida, miren lo que dice Pablo, hablando solo de comida, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. No me dejaré dominar de nada. Mire, hermano, ahora en el tiempo de hoy tenemos muchos estatus. Yo creo que ellos tenían persecuciones, hambres, desnudeces, pero nosotros tenemos la tecnología que es lo más que nos estorba a nosotros. Santo. Aleluya. Estadísticas, el latino, 3 horas y media al día Ay, papá. en las redes sociales. Aleluya. Gracias. Santo. Estadísticas. 3 horas y media. Netflix, Facebook, TikTok. Aleluya. ¿Usted cree que eso nos sirve, nos ayuda a correr la carrera bien? Eso pesa, hermano. Amén. ¿Qué tal si nosotros esas 3 horas y media que nosotros tomamos la usáramos a estudiar la palabra, Aleluya. a la oración? Aleluya. ¿Qué pasaría? Nos fuéramos más livianos, Amén. no nos Amén. ejercitáramos más, como dice Hebreo. Hebreo. Entonces, hay cosas que no son pecado, cosas que no son pecado, pero llegan a estorbar. Porque después dice él pecado. El pez es una cosa y el pecado es otra cosa. Así es. Santo. Gloria. Aleluya.
Ten piedad, Señor. Sigue diciendo, y del pecado que nos asedia. Asedia, que se nos pega. Ahora, nosotros podemos, hermano, invadir ciertos pecados. Hay pecados escandalosos que nosotros huimos de ellos, porque esos pecados son más vistos, pero hay pecados pequeños que nosotros pasamos despercibidos, y esos son los malignos. Así es. Esos son los que hacen más daño. Entonces, porque el pecado escandaloso, el adulterio, la fornicación y todas esas cosas, nosotros decimos nos apartamos porque son muy escandalosos. Pero, ¿qué es del orgullo? La autosuficiencia no es incredulidad, la autosuficiencia. Creerse más espiritual que otros, ¿no? Esos pecados, ¿no?, son los que más, como dicen, nos asedian. ¿Qué quiere decir asedia? Los que más se nos pegan. Los pecados más pequeñitos son los que más se nos pegan. Porque el pecado es pegajoso. Dice del orgullo. Dice, soberbia, a veces llamado vanidad, orgullo, arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad, a Adán y a Eva. Así es. Entonces estos pecados son muy difíciles de que nosotros los miremos, nosotros mismos los miremos. Porque uno mira el pecado de otra persona. Así es. Aquí no está diciendo, mira el pecado de otra persona para correr bien, o no mires el pecado de otra persona, sino está hablando de nuestro pecado. Amén. Este pecado que para nosotros, ¿no?, y yo siempre hago una oración, mándame, Señor, al Natán. ¿Qué pasó con David? ¿Cuándo fue que el pecado le redarguyó, el Espíritu Santo le redarguyó a David? Cuando Natán le habló. Cuando Natán le dijo, ese eres tú. Aleluya. Gracias, Señor. Ese eres tú. Entonces nosotros necesitamos del contexto de la iglesia para que hermano Carlos me diga, mire hermano, esto está mal, esto no. Esta actitud no tiene que ser de un siervo. Entonces, porque todos los que corren, hermano, todos los que corren tienen un entrenador. Y les aconsejan cuando hacen las cosas malas. Mira, hazlo así, eso está mal. Ahora, imagínense un corredor orgulloso, cómo va a terminar la carrera. Porque no le va a hacer caso al entrenador. Aleluya. Entonces, para terminar la carrera nosotros tenemos que cosechar la humildad. Amén. Cosechar la humildad. Ayúdanos, Señor. Porque para reconocer nuestro pecado se necesita humildad. Amén. Amén. Si usted se llevó esto hoy para su casa, Ay, papá. usted se llevó el mensaje. Gloria a Dios. Para reconocer nuestro pecado se necesita humildad. Amén. Aleluya. Amén. Humildad. Sigue diciendo el versículo, el pecado que nos asedia y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí la palabra paciencia no está en pasivo, no está en el verbo de que espera ahí, sino que esta palabra paciencia es más y tiene otro sentido que quiere decir determinación y perseverancia. Amén. La carrera cristiana es de determinación y de tener una meta. Yo te voy a llegar al rato cuál es la meta que tenemos nosotros para llegar, pero tenemos que tener determinación y tenemos que tener perseverancia. Hebreos 11:36 dice: fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era errado, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres pasaron dificultades, hermanos. Así es. Estos hombres pasaron dificultades, pero llegaron al final. ¿Por qué? Porque tuvieron ellos determinación y tuvieron perseverancia. Aleluya. Que aquel que le había prometido aquellas cosas era fiel, como Abraham. Abraham, dice Hebreos, que cuando Dios le pidió a su hijo, él pensó que Dios sea poderoso para que después que él le quitara la vida, después de muerto, se lo devolviera vivo. Eso es fe. Aleluya. Ese pensamiento llevaba a Abraham. Ese pensamiento llevaba a Abraham, que Dios es poderoso para que después de muerto se lo pudiera dar vivo. Eso es fe. Entonces, en Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, el contexto de que está hablando el Señor Jesús, ¿cuál es el contexto? Es la tribulación. Porque es en la tribulación donde se sacude, ¿ok? Se sacude para sacar la paja. Es en la tribulación que el verdadero persevera y el falso huye. Porque cuando va bien, cuando todo es bonito, cuando todo es felicidad, cuando hay mucho bienestar, Aleluya. es fácil ser cristiano. Aleluya. Amén. Pero la zaranda va a ser sacudida al final. Como dice Juan el Bautista, echará el trigo, ¿en dónde? En los graneros, y la paja en el fuego que arde y que no se extingue. Ay, papá. Entonces, los verdaderos o los que están corriendo, dice Pablo, legítimamente la carrera, esto persevera. Así es. Los otros no. Los otros van a desertar y van a tirar la toalla, como dice. En Hebreos 10, 38, 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para. Entonces, miramos
tenemos una gran nube de testigos. Tenemos que despojarnos del peso, del pecado, todo aquello que nos estorba para correr la carrera de la fe. Y tenemos que también despojarnos del pecado que se nos pega, que se nos asedia. Ese pecado va a estar siempre, siempre, mientras estemos a este lado de la eternidad, ese pecado vamos a tener problemas con ese pecado. Pero el problema no es que caigas en pecado, sino que confesar nuestro pecado. Porque el pecado no confesado no los dejará correr bien la carrera. Hermano, si tú estás en pecado, no estás corriendo bien. Amén. No estás corriendo bien, sea el pecado que sea, no estás corriendo bien. Así es. Ayúdanos, Señor. Necesitas divorciarse de ese pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros apreciamos el pecado, hermano? Que estamos apreciando más el pecado que Jesucristo. Eso no es algo que después yo me arrepiento, no. Porque se está poniendo los ojos más en aquello que te satisface temporalmente, que en aquel que eternamente vamos a estar nosotros satisfechos en él. Entonces, el pecado. Ahora, sigue diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En dónde tenemos que poner los ojos? En Jesús. Amén. Si nosotros quitamos la mirada de Jesús, estamos perdidos. Así es. Cuando nosotros vamos a leer la Escritura, ¿a quién vamos a buscar en la Escritura? A Jesús. No vaya y busque textos para aplicárselos a alguien. Aleluya. O para justificar lo que hacemos, abogados tenemos con el Padre. Sino que buscar a Jesús, porque como Jesús les dice a aquellos que iban camino a Emaús, que en todas las escrituras hablan de él, desde pensando de Moisés. ¿Dónde empieza Moisés? Desde Génesis empieza Moisés, hasta los profetas hablan de Jesús. Entonces, el centro tiene que ser Jesús. Jesús tiene todo. Amén. Sacamos a Jesús. Yo puedo predicarte un mensaje aquí y no menciono a Jesús. Ese mismo mensaje yo se lo puedo ir a predicar a una mezquita musulmana y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el problema para los musulmanes es Jesús. Jesús. Así es. Él no tiene problemas con la ley. Yo voy y les hablo de la ley, cómo tienen que. Ellos no tienen problemas con eso. Pero si yo voy y les predico de Jesús, entonces ahí, ¿qué van a hacer? Me van a matar. Y Jesús tiene que ser predicado. Amén. Aleluya. Porque ese es el centro. Y esa es mi meta. Miren cómo dice Pablo, después de 30 años, dice en Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya ha llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.
Antes de eso, Pablo habla que aquello que él era antes lo ha dejado atrás para conocer a Jesús. Pablo, después de 30 años, él dice que él quiere conocer a Jesús, ¿no? ¿Y sabe dónde estuvo Pablo? Estuvo en el tercer cielo. Estuvo en el tercer cielo y Pablo todavía quiere conocer a Jesús. Alguien me dijo a mí de esta forma, yo no estaba viniendo a esta iglesia, yo ya no voy tanto a la iglesia. No, cuando yo no iba tanto a la iglesia, el pastor me decía que por qué yo no iba a la iglesia. Y él me dice, como si yo necesitara de palabras. Santo. Yo ya estoy en un nivel que no necesito sentarme a escuchar. Ay, papá. Ayúdame, Señor. ¡Wow! No le quise decir nada. Solo lo agarré para la ilustración, ¿no? Esto me va a ayudar, dije yo. Hermano, la carrera que nosotros vamos, ¿no? Estamos corriendo, tiene una meta, tiene un propósito, y no es salvación. Porque la salvación la obtienes cuando crees. Así es. Cuando crees, tienes la salvación, pero esta carrera te va a llevar a una meta. Perseverancia, aleluya. Y esta meta, Pablo no lo dice cuando él dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Esta es la versión de las Américas. Aquello para lo cual también fui alcanzado. ¿Para qué fuimos alcanzados, hermanos? Para salvación, aleluya. Sí, pero no. Ah, caray. Sí, los alcanzó para salvación. Pero dice Romanos 8, 29, 30, porque los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Esa es la meta. La meta es nosotros llegar a ser conformes a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Aleluya. Y todo, el pecado te ayuda a ser igual a Cristo, hermano. No. ¿Va que no? El estar viendo series te hace ser igual que Cristo. Ay, papá. No. Series bíblicas. Aleluya. Todo aquello que nos quita el tiempo nos está estorbando a llegar a la meta, porque esa es la meta. Es la meta. Muchos decimos, el cielo es mi meta. No, es ser a la imagen de Jesucristo. Dice Juan que cuando nosotros miremos a Jesucristo, seremos tal como Él es. Gloria a Dios. Pero para llegar al fin se necesita perseverancia. Aleluya. Se necesita despojarnos de ciertas Santidad. cosas que nos llevan. Entonces, entre más pecaminoso, ¿a quién te pareces? Entre más santo, ¿a quién te pareces? A Cristo. ¿Y por qué no dijiste el otro? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a ser conforme a la imagen del Señor si no conozco del Señor? Si no conozco de Él. ¿Quién es Jesús? Bueno, un hombre extraordinario, dicen muchos por ahí. Pero Él es paciente, Él es perdonador, Amén, amén. Él es bondadoso, Amén, amén. Gloria a Él Dios. es humilde, Gloria a Amén, Él es aleluya. paciente. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos conocernos a Jesús, con Jesús, para que nosotros seamos transformados. Dice en 1 Corintios que nosotros somos transformados de gloria en gloria. ¿Pero cómo? Viéndonos en un espejo, viendo que la gloria
de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Gloria Nosotros sea su deberíamos nombre, de ir aleluya. cada día pareciéndonos a Cristo Amén. y no para atrás, Amén. porque esa es la meta. Sigue diciendo, así el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Entonces, el llamamiento que Dios hace es para que Jesucristo sea el primogénito de todos nosotros. Amén. Pero, ¿en quién se complace el Padre? En el Hijo. En el Hijo. Este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Ahora, y si nosotros lo parecemos a Cristo, Él se va a complacer. Por eso es la meta de Dios, es hacernos conforme a su imagen. Cuando nosotros seamos conforme a la imagen de Jesucristo, que va a ser al otro lado de la eternidad, no a este lado de la eternidad, nosotros, el Padre va a estar satisfecho. Y dice Jesús, perdón, dice Isaías, en capítulo 53 dice que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Cuándo Jesús va a estar satisfecho? Cuando estemos con Él, glorificados. Aleluya. Donde ya el pecado ya no se lo va a pegar, donde ya no habrá dolor, llanto ni tristeza. Ahí Gloria a Dios. es cuando el Señor quedará satisfecho de su sacrificio. Aleluya. Ahora, hermanos, conclusión, ¿cómo estamos corriendo la carrera? Estamos pesados porque tenemos mucho peso, no estamos avanzando porque estamos muy gorditos, Santo. espiritualmente hablando o carnalmente, ¿verdad? ¿Estamos corriendo bien, hermanos? Usted dice, tengo que entrenar. Fíjese que no jugué pelota por tres días. Tres domingos, porque jugamos cada domingo en la tarde. Y cuando fui a jugar el cuarto domingo, yo no podía correr. Nomás corrí y ya. Estaba ya mal, ya. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos corriendo nosotros? Ayúdanos, Señor, ¿Cuál es nuestra condición? para hacer tu voluntad y no la nuestra. Gloria a Dios. Escudriñémonos. ¿Hay orgullo? ¿Hay arrogancia? ¿Hay enojo? ¿Hay queja? Porque cuando el Señor dice que Él, dice, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. La carrera se corre con gozo. Amén. La carrera no se corre estando quejándonos. Ay, es que el hermano. Es que si el hermano fuera así. Es que si el otro fuera así. Es que no me tocara si no me tocara hacer esto. Y empezamos a quejarnos. Estamos corriendo, pero quejándonos. La queja no es bueno. Entonces, el Señor dice que Él corrió, llevó la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora ¿qué pasó? Se sentó a la diestra del Padre. No hay gloria sin sacrificio. No Así hay. es. No hay gloria. No hay gloria. Sea en lo secular, hablando de deportes, no hay gloria si no hay sufrimiento. Y hablando en lo espiritual, no hay gloria si no hay sufrimiento. Tenemos eso. Y que a veces duele dejar aquellas cosas que amamos, pero tenemos que dejarlas porque eso no nos está
ayudando. Entonces, ¿tendremos cosas que desechar, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Yo tengo cosas que Amén. desechar. Yo también. Santo, aleluya. Yo tengo cosas que desechar de mi vida. Y usted dice, yo no tengo nada, yo nada, ok. Vamos a preguntarle a su esposa, a ver qué dice su esposa. Había un hombre, dice que había un hombre que él decía que él había alcanzado la perfección. Había alcanzado la perfección ese hombre y que estuvo predicando, lo invitaron y predicó a la iglesia y dijo, yo ya soy perfecto, ya no he pecado. Y de veras se le acercó el pastor del local, de veras, usted ya no ha pecado. ¿Cuánto tiempo? No, yo ya me acuerdo que nunca he pecado. Bueno, déjame preguntarle a su esposa, le dijo el pastor. Dijo, no, ella no cree en esta doctrina. Necesitamos, hermano. Necesitamos más ver a Cristo. Necesitamos nosotros ver a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, seamos sinceros, somos perezosos. Escudriñemos las Escrituras. Vayamos a la Escritura y como dice en hebreo, que nosotros tenemos ejercitados, dice, los oídos para el bien y el mal. Si nosotros tenemos el conocimiento del mal y el bien, fácilmente vamos a despojarnos de aquello que nos estorba. Pero si usted y yo desconozco ciertas cosas, esas cosas las vamos a llevar por el resto de la carrera y nos va a costar. Oí esta palabra de alguien que dijo, ser cristiano es fácil cuando eres humilde. Así es. Pero cuando somos orgullosos, dice, es difícil el evangelio, porque el evangelio se trata de hacer la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad. Aleluya. Y el orgullo muchas veces ora de esta forma, hágase mi voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Aleluya. Entonces, ¿cómo vive el justo, hermano? Por fe. El justo vive por fe, pero la fe obra. Amén. La fe obra, la fe tiene obras, porque como dice Santiago, que la fe sin obras está muerta. Entonces la fe obra. Amén. Nuestros ojos tienen que estar en Jesucristo. Olvídense del hermano. Es que el hermano, olvídense del hermano. Nuestros ojos tienen que estar en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque solo Él es perfecto. No se fijen en mí, porque yo voy a fallar. No se fijen en su esposa, en su esposo, porque ellos van a fallar y vas a quedar decepcionado. Pon la mirada en Jesucristo. Y yo te prometo que nunca vas a ser decepcionado. Y si alguien está aquí que no conoce a Jesucristo, Él dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Todo aquel que viene a mí, dice, yo no lo he hecho fuera. Ese es mi Salvador. Aquel que viene con arrepentimiento a sus pies pidiendo misericordia, misericordia se le dará. Aquel que viene pidiendo salvación, salvación se le dará. Porque Él es bueno. Porque a eso vino Él. ¿A qué vino Jesús, hermano? Él vino a salvar a aquellos que se habían perdido.
eso su nombre es Salvador, porque salva. Y nos salva de nuestros pecados. Y si tú no vienes a Él, tu pecado te estará ahí acusando siempre. Porque no es bueno correr con una conciencia mala. Así es. Para correr una carrera hay que tener la conciencia limpia, y para correr en el Evangelio se necesita una conciencia limpia. ¿La tienen? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Hace como una semana, 2 semanas, conforme al tema, el justo vivirá por fe. No es por obras, sino es por fe. Gracias, Señor.
palabra, Señor. Señor, ayúdanos a correr la carrera de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quitar los ojos de Jesús. Señor, que no haya distracción y pongamos la mirada, Señor, en las cosas terrenales, Señor, en las cosas pasajeras, Señor. Aún, Señor, en aquellas bendiciones que son derramadas tuyas, Señor. Sino que nuestra mirada, Señor, esté puesta en Cristo, Señor. Hasta el día de su venida, Señor, cuando lo miremos en gloria, Señor, y seremos igual como Él, Señor. Y nuestra carrera, Señor, sea terminada, Señor. Y que al fin de los años, Señor, si tú no has venido, Señor, podamos decir como el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Padre, llévanos, Señor, y que ya desde el día de mañana, Señor, empecemos a despojarnos, Señor, de aquellas cosas que nos estorban, Padre, para tu gloria y para la gloria de Jesucristo, Señor. Llévanos a casa, Señor, con bien,